¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva noche de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, ¿bien y tú? Bien, programa cargado el de hoy. Sí, temas importantes y varios, empezando con Operación Océano, porque empezó el juicio y este jueves fueron los alegatos de apertura, todo se da en estricta reserva para proteger a las víctimas, pero muchas preguntas sobre la mesa con respecto al caso en sí, con respecto al perfil de los imputados, cómo repercute esto en la opinión pública y bueno, más allá de esto, ¿qué nos habla como sociedad del caso? También vamos a estar hablando sobre la situación de las personas en situación de calle, justamente en el contexto de un invierno que arrancó increíblemente frío. En este sentido, ¿son suficientes las medidas que viene tomando el gobierno? Y también, ¿cómo habría que encarar un tema que es tan, pero tan complejo? Nos guardamos un último bloque para charlar con el querido escritor Mario Delgado Aparaí, hombre de esta casa, además, en su ciclo Café Negro. Mirá, la idea es charlar sobre literatura, vida y sociedad, pero la verdad es que vamos a hablar de lo que él quiera. Empezó La Letra Chica. La investigación denominada Operación Océano comenzó en el mes de marzo de este año, cuando encontraron a orillas del arroyo Solís Chico, Canelones, el cuerpo de una adolescente. La misma tenía 17 años y había estado desaparecida por 4 días. Cuando comienzan a trabajar en reconocer la identidad del cuerpo, los investigadores dan cuenta que esa joven y otra adolescente habían denunciado a un hombre mayor de edad por presunta explotación sexual. La fiscal Viera ya tenía al menos 5 nombres de hombres que podrían estar posiblemente vinculados a este caso. Las adolescentes tenían 16 años al momento que se iniciaron los contactos con los imputados, que se comunicaban a través de plataformas como Badoo y Tinder. Del texto de solicitud de formalización de fiscalía surge que los hombres pagaron a menores por tener relaciones sexuales en varias oportunidades y en uno de los casos, además, le suministró drogas al adolescente. No pasaron muchos días y la fiscal, en conjunto con sus adjuntas, ya tenían pruebas suficientes de chats donde constataban que hombres adultos le pagaban a las adolescentes para tener actos sexuales o eróticos. La cifra de imputados ascendió a 33, incluyendo a un ex juez de menores, un diputado suplente por el Partido Colorado, el director de un colegio de Punta del Este, aparte de empresarios y profesionales de alto nivel económico. El 10 de junio, la semana pasada, empezó el juicio oral, efectivamente, después de 5 años, ¿no?, de iniciar la causa. Es una causa que lleva muchos años, que ha tenido distintas salidas. En realidad, de la primera tanda de imputados hay una parte que fue a proceso abreviado, otra parte que obtuvo un sobreseimiento, y hay una parte de los imputados que también por decisión de fiscalía tomó el camino de mayor garantía, el más largo, que es el juicio oral y público. 5 años es un periodo prudente para empezar a hacer algunas evaluaciones. ¿El impacto que tuvo fue solo mediático y simbólico o incidió de alguna forma este caso, que se dice que es el más grande de explotación sexual que tuvimos en Uruguay? Si es tan paradigmático y si es tan emblemático, bueno, ¿nos hizo mejores en prevenir y en combatir la explotación sexual o quedó en el nivel de lo simbólico? Y les invitamos, como siempre, a seguirnos en redes durante toda la semana, cuando quieran y como quieran. Pero a la hora de este programa en vivo, a escribirnos por WhatsApp 092-374-589 para compartir vuestros mensajes a pie de pantalla. Comenzamos ahora entonces con nuestro primer tema porque este martes, el martes 10 de junio, arrancó el juicio oral por la causa Operación Océano, un caso emblemático en relación a explotación sexual en nuestro país. Tras la audiencia preparatoria, el juicio comenzó hace unos días y durará aproximadamente, es lo que se estima, 1 año y medio. La estrategia de las defensas, una vez más, será alegar desconocimiento por parte de los imputados sobre la edad de las adolescentes. El juez Huberto Álvarez declaró la reserva del caso, por lo que la prensa y la ciudadanía no podrán acceder a ninguna de las instancias del juicio oral y público. Consultado sobre las razones, dijo que es bien de proteger a las víctimas. Y para conversar sobre este caso es que recibimos por un lado a Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, que lidera varios proyectos vinculados a la explotación sexual de infantil y también de adolescentes, y al periodista de nuestra casa, Diego Martini Lemos, para conversar un poco sobre lo que pasó, lo que está ocurriendo ahora y lo que se viene. Así que gracias por estar. Bienvenidos. Un placer, gracias.
Comencemos, si les parece, recordando un poco, lo veíamos en el tape, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron las características que hicieron este caso tan particular y a quiénes involucra? Bueno, yo creo que una de las cosas que lo hicieron tan particular tiene que ver con quiénes son los imputados, ¿no? Quiénes son las personas que hoy están enfrentando un proceso que, bueno, o que lo han enfrentado. Que son personas que, bueno, tienen poder, como se decía en la presentación, que ocupan o han ocupado determinados cargos. Yo creo que eso fue como una especie de cachetada, digamos, a la sociedad para tomar conciencia de un problema que es antiquísimo, ¿no? Hace mucho tiempo que venimos hablando con Uruguay, existe la explotación sexual y que son uruguayos los que explotan sexualmente a la gran mayoría de las gurisas. Pero bueno, a mí me parece que la sociedad quedó muy impresionada, digamos, con la cantidad, porque son un montón de imputados y además, bueno, personas que estaban muy bien relacionadas, influenciadas, si bien habían habido antecedentes como la casita del parque, pero me parece que en este caso se puso sobre la mesa una mirada que, bueno, que realmente como impactó, ¿no? Diego, recordemos un poco cómo era que funcionaba esto, cómo era el modus operandi de estos señores, qué fue lo que se fue descubriendo, porque tú seguiste muy bien el caso. Bien, en primer lugar, una cosa que quería señalar respecto a algunas cosas que se han ido escuchando ahora en las audiencias, tiene que ver con que acá hablamos de víctimas y de victimarios. Los victimarios no son víctimas, y eso porque fue uno de los argumentos, o es uno de los argumentos que están utilizando la defensa de los imputados, de que ellos fueron víctimas de una estafa o que ellos fueron engañados, que estuvieron con las menores porque ellas no les dijeron que eran menores. Esto no les exime de la responsabilidad y bueno, la justicia después determinará. Y recordemos que de los 37 imputados, 10 llegaron a un acuerdo abreviado, es decir, se declararon culpables ante la Fiscalía y otros 10 decidieron ir a esta instancia de juicio oral y no público en este caso, como debería ser, por una razón que es justificada, que determinó el juez, que es la de poder declarar en reserva para cuidar a las víctimas, sobre todo. Y perdona, y hay un tercer grupo que fue absuelto por falta de pruebas. Exactamente, hay un tercer grupo que fue absuelto, es unos 17 aproximadamente, y como decía Andrea, este caso creo que nos dio un cachetazo fuerte en su momento a la sociedad toda de que esto estaba pasando en nuestro país y que a veces entendíamos que siempre eso que sucede con Uruguay, que en Uruguay estas cosas no pasan. Uruguay tiene una lamentable larga tradición de casos de explotación sexual, de trata de blancas, de abuso de menores, y este caso vino a poner todo sobre el tapete y las falencias de la justicia, obviamente de quienes tienen que denunciar, de a dónde pueden recurrir. Pero ahora sí, brevemente yendo a la pregunta inicial, este caso tiene algo que es muy de ahora, que tiene que ver con el contacto con las víctimas a través de las redes sociales o a través de los medios digitales, Telegram, bueno, ahí mencionaban Tinder, chat, y a través del aprovechamiento de ciertas vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades económicas. Por eso también está eso del victimario de, bueno, yo en realidad la estaba ayudando porque a ella le sirve, ella lo necesita. En algunos casos aprovechándose de esa vulnerabilidad con adicciones a drogas, es decir, pagaban con drogas a las víctimas aprovechándose de esa situación. Entonces, todavía no está... que tenían más o menos qué edades? Y había chiquinas de 13 años, o niñas de 13 años, 15 años, quizá alguna un poco más mayor, que ahí es donde usan el argumento de, bueno, pero hay como un límite ahí, yo no sabía si era mayor, si era menor, yo le preguntaba y ella no me decía. Todavía no está del todo claro y se está investigando si había una red armada o eran casos aislados. Más allá de que fuera una red o de que fueran casos aislados, la situación es tan grande y deja entrever que en nuestro país pasan estas cosas y, como decía al principio, es un cachetazo y fue una gran oportunidad que tuvo el país para poder trabajar en la prevención de este tipo de situaciones y no se hizo. Sé que ahora ustedes van a consultar sobre eso, pero yo creo que en el tape de arranque estaba ahí un poco ahí sobre la mesa de qué nos dejó este caso.
Seguramente dejó muchas cosas sobre visibilizar este tipo de situaciones, pero a nivel institucional, de país, de la justicia, de la educación, creo que lamentablemente dejó poco. Andrea, me quedo pensando en esta cuestión de algunos de los, no es que sean todos, pero algunos de los argumentos de la defensa. Y pienso en dos que mencionaban recién. Yo no sabía que era menor. Y este otro, bueno, pero en realidad la estoy ayudando porque a ella le servía. Según tu experiencia con estos casos, ¿son argumentos que funcionan judicialmente? Bueno, ¿Pueden depende. ser efectivos? Depende. En realidad son un clásico, ¿no? Ya hace muchísimos años se hizo una campaña, UNICEF hizo una campaña llamada No hay excusas, que además es una campaña tomada de otros países de Latinoamérica, que lo que estaba mostrando es, bueno, cuáles son los argumentos, cómo se defienden de estas situaciones, con excusas. Bueno, no sabía la edad. A uno le parece bastante poco probable que una persona adulta no sepa distinguir entre una persona que está cercana a la mayoría de edad. Y si tenés dudas, ¿qué haces ahí, no? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Si sos una persona, digamos, que está muy lejos de pretender vulnerar derechos humanos, de poner en riesgo, de generar daño a otra persona. Estamos hablando de tipos grandes, además. Claro, ¿no? estamos hablando de personas grandes, estamos hablando de personas que tienen algunos sus carreras, sus profesiones, sus negocios, o sea, una inteligencia como para poder, ¿no?, desarrollar negocios exitosos o tener determinadas carreras, dirigir distintas empresas. Entonces, realmente esta es una excusa utilizada en distintos países que, claro, lo que quiere es decir, bueno, yo cómo me puedo dar cuenta que tengo que pedirle la cédula, capaz que tienen la cédula vencida. O sea, entramos en algunas argumentaciones que a nosotros nos parecen totalmente fuera de lugar. Por eso, además, perdóname, por irrisorias. eso te lo preguntaba, porque Exacto. que aparezcan esto como argumentos legales, aclaro, una obviedad, no sé nada de leyes específicas penales, pero me llama la atención, porque a mí me parece flojísimo, pero nada. Sí, de hecho, bueno, hubieron otros casos antiguamente en donde se intentó utilizar ese argumento y no corrió, ¿no? Realmente, pero bueno, y el otro argumento de la estoy ayudando. Las estaba ayudando, bueno, claro, las a ella estaba le sirve. ayudando, claro, ¿no? Ese es un argumento que también fuertemente utilizado por agresores, por abusadores. Si tú querés ayudar a alguien, ayuda, pero no por ello vas a estar explotándola sexualmente, provocándole un daño y abusando, ¿no?, de, bueno, tu situación de poder respecto de la vulnerabilidad que tiene esa chica. No nos olvidemos que todo esto empieza con el suicidio de una joven, ¿no? O sea, un hecho tremendo que debe haber sentido y sufrido esa adolescente, qué presiones, como para tomar esa determinación, ¿no? Con 17 años suicidarte. Entonces ya es un caso que empezó duro y que, bueno, abre a una realidad que es tremenda, porque como decía Diego, alguna víctima tenía 13, una niña, y estas personas, adultos grandes, ¿no? Entonces realmente es difícil. Y en esto que comentabas, Andrea, de que estos hombres son personas, algunos empresarios, había uno que era juez incluso, con diferentes características que los ubican en esferas de poder. Dos cuestiones, ¿cómo es atravesar una investigación o ir contra este tipo de gente, investigarlos, acusarlos, etcétera? Y también, ¿a quiénes contratan para que los defiendan? Porque eso también va, se los pregunto a los dos, esto también va de la mano, ¿no? Si mientras más poder tenga, yo también mejor equipo de abogados puedo tener, mejor defensa puedo tener. ¿Cómo opera esto, especialmente en estos casos que son tan pero tan sensibles? Bueno, pareciera una especie de lucha David contra Goliat, ¿no? Estas gurisas, que son gurisas que algunas quizás puedan tener un poco más de contención familiar, pero que en general las gurisas que están en procesos de explotación sexual es porque han vivido situaciones
de distinta índole que puede tener que ver con lo socioeconómico, con la pobreza, o no necesariamente, y puede tener que ver con otras vivencias, ¿no? que les han provocado daño y que las han ido colocando en esos circuitos. Y del otro lado tenemos, bueno, personas con muchísimo poder, con mucho poder adquisitivo, que pueden contratar abogados muy prestigiosos, y que además una de las cosas que vemos es, claro, la cantidad de imputados, la cantidad de abogados, ¿no? Entonces todo eso genera también una presión, digamos, en las propias víctimas, ¿no? Aparte que, perdón, Andrea, pero cada imputado puede tener hasta 2 abogados ahí mismo. Exacto. O sea, estamos hablando de un equipo de 20 abogados. Que además tienen acceso a los medios de comunicación, que tienen la posibilidad de dar la versión, y todo esto a las víctimas les llega, ¿no? Que hablamos de eso, de gurisas que han sido fuertemente dañadas en su historia de vida, en su trayectoria de vida, y que eso, que además un juicio que demora, ¿no? Que es tan largo, también genera, va generando y las va ubicando también a ellas en estos lugares tan difíciles, porque tu vida queda suspendida, ¿no? Cuando esto no termina, cuando esto no cierra, es muy difícil poder empezar el camino de la sanación cuando tenés esto, que además no sabés qué va a pasar, y insisto, ¿no? Que permanentemente la voz de esos imputados a través de sus abogados tiene una presencia fuerte, ¿no? Y sobre todo con argumentaciones que pretenden dar vuelta a las responsabilidades, ¿no? Sí, una cosa que me parece importante de la pregunta inicial, yo creo que Operación Océano rompe con ese prejuicio de que los explotadores sexuales son personas que tienen algún problema mental o que tienen alguna patología sexual o que son viejos verdes, como decíamos cuando éramos chicas, ¿no? O personas extraterrestres, ¿no? Bueno, ese prejuicio se rompe. Son hijos sanos del patriarcado. Son hijos sanos del patriarcado, y esa venda cae, y ahí yo creo que la sociedad también dice, ¿no? Y creo que una de las grandes expectativas de la sociedad en su conjunto es que se haga justicia. Perdón, para graficar lo que dice Andrea, porque lo estábamos viendo en imágenes, en esa lucha de David y Goliat son siempre los mismos, porque vemos que, no voy a nombrar a ninguno, pero los abogados de los imputados son siempre los mismos, porque son los abogados que suelen trabajar estos temas, suelen conocer cuáles son las debilidades del sistema. Son trabajar los abogados estos temas defendiendo a estos imputados, son gente. Los más caros, entonces los imputados tienen la posibilidad. Y del otro lado, y sí los voy a nombrar porque hay que hacerles un reconocimiento, tenemos a los docentes y abogados del consultorio de la Universidad de la República, Soledad Suárez y Juan Raúl Bulliman, que trabajan con estudiantes de Derecho en la Universidad de la República, es decir, que son ellos dos con un grupito de 5 o 6 y más atrás lo que tienen en la universidad, pero después los abogados de los imputados son todos los principales que vemos, que ahora los estábamos viendo, más todo su equipo. Entonces en esa lucha David contra Goliat es muy difícil. Y en esto que planteaba Andrea, sí, hablamos de... había un hombre que tenía 69 años, o sea, y algo que esto que escuchábamos de, bueno, él no sabía qué edad tenía, si bien lo dicen los imputados en sus declaraciones, lo dicen los propios abogados cuando hablan con los periodistas. Cuando ellos nos dan notas o nos piden que les hagamos notas, nos dicen, no, él no sabía la edad que tenía, y nos termina contando que ese es el argumento que terminan utilizando en la justicia. ¿Querías decir algo? No. No, le quería preguntar a Diego, a nivel de un pantallazo periodístico, más allá de esto que hablábamos de los grupos de abogados, a partir de la tragedia original, de ese suicidio que mencionaba Andrea, ¿cómo fue el accionar de la justicia? Quiero decir, para que esto se convirtiera en la Operación Océano, etcétera, ¿qué tenemos que entender para saber cómo se fue tirando del hilo, desenmadejando esto? Y bueno, hay un trabajo muy importante de la Fiscalía, que primero lleva adelante la fiscal Larvinia Viera, que además de empezar a recabar todo el material y que empiecen a aparecer pruebas, chat, comunicaciones, se empieza a conocer todo un trasfondo que había atrás en esto que ahora mencionaba Andrea, de estos, o un ex juez, o un ex docente, o alguien vinculado a la política, y esos propios actores, obviamente en este caso es importante señalar que es muy importante
y eso lo hizo muy bien Fiscalía y creo que tendríamos que sentirnos orgullosos del trabajo que hace Fiscalía en ese sentido de preservar a las víctimas. Acá lo más importante son las víctimas, son las que se están animando a denunciar este tipo de situaciones. Esto comenzó allá por el 2019 y hoy estamos en la etapa de juicio que va a demorar, que demora varios meses. Así está previsto el sistema y que lamentablemente hace que quizá, y ojalá esto no pase, muchas de las víctimas de abuso o de explotación a veces se terminen frustrando de que los tiempos no son tan cortos, son relativamente largos, y terminen frustrando su deseo de denunciar. Pero la Fiscalía hace un gran trabajo de recabar, no sin ser menoscabada, menospreciada, golpeada por los abogados de los imputados, esos abogados poderosos que conocen a jueces, que conocen a otro tipo de fiscales, que hacen ese trabajo, digamos, sí, digámosle, un trabajo sucio para poder darle la libertad a los imputados o que se dé esta absolución por parte de la justicia. Es un trabajo muy dormida que viene haciendo Fiscalía y creo que una de las cosas buenas que deja esto es que Fiscalía se dio cuenta que tenía, o los fiscales o los equipos fiscales se dieron cuenta que tenían que formarse también en este tema, porque hay todo un proceso es muy importante también en esa preservación de las víctimas, de su identidad, para no sufrir amedrentamientos, por ejemplo. Es muy difícil también hablar de este caso sin no traer los paralelismos con el caso del ex senador Gustavo Penades, ¿no? De cómo el poder intenta después o saber quiénes son quien lo está denunciando para poder amedrentarlo, para poder callarlo, amenazándolos, ofreciéndoles dinero, amenazando a su familia también. Y la Fiscalía ha podido preservar estas situaciones, ha actuado muy bien en lo que se llama las declaraciones anticipadas. En este caso es muy importante que las declaraciones de las víctimas se den de forma anticipada para poder ya tener de entrada uno de los aspectos más importantes de la investigación, que es la declaración de la propia víctima, donde se da a través de un mecanismo cuidado justamente para las víctimas, donde se preserva su identidad, se da la posibilidad de que no se crucen también víctima con victimario, se da a través de una modalidad conocida como cámara Gesell para distorsionar la voz o distorsionar también, bueno, obviamente no se la ve a la víctima, pero se distorsiona su voz para que no sea un reconocimiento. Y la Fiscalía en este aspecto trabajó muy bien y dejó entrever de que había que formarse también para poder trabajar este tipo de investigaciones que obviamente no eran tan común en la órbita de Fiscalía y que había que tener una especialización o tener un conocimiento y un bagaje más amplio para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones, y eso creo que sí es algo de lo positivo que queda. Fiscalía, todos sabemos, y es noticia todo el tiempo, está muy mal dotada de recursos de infraestructura, recursos económicos, y eso hace que en esa lucha de David contra Goliat, la Fiscalía que investiga también tenga menos recursos que los propios abogados de los imputados, que también tienen la posibilidad en esta investigación de aportar elementos para absolver justamente a sus defendidos. Andrea, ¿algo más sobre esto del trabajo de la justicia? Sí, me parecía que es muy importante destacar la legislación que tenemos justamente que protege a las víctimas. Y eso es muy importante, porque si bien un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho son las garantías para todas las personas, especialmente las garantías para las personas que son denunciadas, ¿no? Pero también el otro pilar tan importante como las garantías del debido proceso y las garantías para los imputados son las garantías y la protección, sobre todo para las víctimas, ¿no? Y eso quizás algunos abogados pretenden plantear de que no pueden coexistir, ¿no? De que hay como una suerte de contradicción. Y eso no es verdad, no es real. Nosotros tenemos una legislación que realmente permite tener y respetar las garantías del debido proceso, pero proteger a las víctimas. Y digo esto porque antiguamente, antes de tener todo este estatuto de víctimas, realmente se destrozaban, ¿no? Se destrozaban a las víctimas en el proceso con tal de, lograr lo que sea, ¿no? Que un imputado quede libre o lo que fuere. Entonces, yo quiero destacar eso también, apoyando un poco lo que estaba comentando Diego, de cómo se logra proteger a las víctimas, más allá de que el proceso igual es cruento, ¿no? Igual claro. Es un proceso durísimo y es un proceso que no permite cerrar esas heridas, ese daño,
porque sigue, ¿no? Porque todavía no termina. Pero sí se logró una protección muy importante de que no se esté ventilando, digamos, como cuestiones que tienen que ver con la vida privada, con su contexto, con sus familias. Bueno, más allá de que sí hubieron algunas publicaciones en que se dijeron, ¿no?, algunas cosas de lo que ellas habían declarado. Pero bueno, sí me parece que la Fiscalía hizo un esfuerzo muy grande, hizo un muy buen trabajo de protección y que esto fue una de las cuestiones de crítica constante y permanente de los abogados defensores de los imputados, pero que la realidad es que el trabajo de la Fiscalía fue impecable en ese sentido. ¿En qué estaba la situación, pensando también en parte de lo que es el proceso de la justicia, ya imaginando un final, en materia de reparación, de medidas reparatorias, ¿en qué estamos? ¿En qué está nuestra legislación? ¿Qué se podría implementar en este caso? Bueno, sí, hay medidas reparatorias a nivel económico, ¿no? Si hay imputados, si hay condenados, está la posibilidad de una reparación económica y también está la posibilidad de que las víctimas vayan también por la vía civil, ¿no?, a hacer sus reclamos. Pero bueno, todavía nos queda un camino, ¿no? Todavía nos queda un camino largo por andar, esperando que este proceso pueda culminarse pronto, sobre todo pensando en lo que son las vidas de ellas, ¿no? Que sabemos, bueno, que el sufrimiento sigue estando, y que la vida queda en ese estado de suspensión, y también hay mucho temor, ¿no? Porque bueno, son personas que son muy poderosas, entonces cuando una persona denuncia a alguien que tiene mucho poder, siempre está ese temor, ¿no?, de que pueda pasar algo. Más allá de que no podamos adivinar cada uno desde su ángulo, ¿cómo la ve para el futuro ahora, para lo que se viene? Bueno, yo espero, tengo mucha esperanza de que se haga justicia realmente, y de que las víctimas de Operación Océano encuentren esa justicia y encuentren esa reparación. También me parece que es muy importante para la sociedad en su conjunto que, bueno, se despertó a una realidad que, si bien todos sabíamos que existía, era como que quedaba un poco lejos, era como que quedaban que los agresores eran personas como extrañas, no eran nuestros compañeros de trabajo, las personas con las que nos vinculamos. Entonces me parece que es importante para la sociedad que este capítulo pueda cerrar con justicia. Eso me parece importantísimo. Pero también quiero decir que tenemos que avanzar mucho más, porque Operación Océano sigue su juicio, pero la explotación sexual de cientos de gurisas y de gurises en este país sigue sucediendo en distintos departamentos, en distintas localidades, y que, bueno, necesitamos políticas sociales que realmente puedan llegar, ¿no?, tanto para la prevención de no seguir generando varones dispuestos a explotar sexualmente a gurisas y a gurises. Eso me parece que es un trabajo muy importante que no hemos empezado a caminar por ahí. Y también, bueno, lo que es la detección oportuna y temprana de estas situaciones y la reparación en todo sentido. Pienso que en ese sentido de lo que mencionás hay un aspecto cultural, pero de recursos también, ¿no? Yo creo que de recursos, pero más que nada de poder visualizar y darle la dimensión al problema, ¿no? Creo que no se le ha dado, no se lo ha priorizado. Y eso, perdóname, Andrea, pero desde tu experiencia, primero tengo una pregunta rondándome hace rato, porque decías, bueno, no son personas con patologías, así, ¿qué puede llevar a un hombre a esto, digamos, ¿no?, a disfrutar y a desear una cosa así? Digo, para hablar un poco de la condición humana y entender de qué estamos hablando en este sentido. Eso por un lado. Y bueno, nada, primero eso. Bueno, es una pregunta que requiere un proceso, porque quizás mi respuesta simple y sencilla es el machismo y la socialización de la sexualidad masculina desde el lugar del poder, desde demostrar, ¿no? La hombría y la virilidad se demuestra desde el dominio y el poder.
claro, cuando uno lo dice así tan resumido para un programa de televisión puede generar como cierta resistencia, pero si empezamos a ver, ¿no?, cómo se va enseñando a los varones al ser varón, cómo se va de alguna manera disciplinando a las mujeres, no te pongas esa ropa porque si no van a decir que sos una loca, o si vas vestida así, entonces después no vengas a decir que sufriste tal cosa. Si te fuiste estabas en un boliche, te fuiste con un extraño y te metiste en un apartamento y después vino otro y se metió en el cuarto, no vengas a decir que te violaron. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la cultura de la violación, que de alguna manera justifica determinados actos. Estoy pensando ahora, se me vino a la cabeza los futbolistas, ¿no?, que había un futbolista uruguayo, que fue una periodista al hotel, y bueno, y ella fue violada y se armó toda una polémica. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta polémica y que uno diga, no, pero yo no la violé, ella vino? ¿Cómo podemos justificar, ¿no?, ese tipo de cosas? Bueno, porque tiene que ver con una sociedad que va produciendo estos modelos de ser varón, de ser mujer, y va generando estas posturas fuertemente machistas en torno a la sexualidad. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo. En lo que es, Andrea, pensaba en la construcción de este modelo y en este caso, porque mencionabas también el acceso por parte de los abogados, de las personas imputadas a los medios, a periodistas, ¿no?, como una determinada llegada. A mí me interesa, Diego, preguntarte a vos, ¿cómo has visto el rol de los medios de comunicación en esto? Recuerdo en su momento incluso un periodista, que ni lo voy a mencionar, pero que tiene mucha visibilidad, justificando esta cuestión de, bueno, pero si no sabía, ¿no?, como que, o responsabilizando a las chiquilinas. ¿Cómo lo viste entonces el laburo de los medios? Y también, ¿qué tanta llegada tienen estos abogados? ¿Cómo funciona eso también, como para hacer llegar la voz de estos imputados a... Algo que quería agregar a lo que decía Andrea, porque también es algo que habían mencionado, o que mencionan los abogados de los imputados, tiene que ver con esto de, hablábamos de imputados que tenían una carrera, una familia, y están todo el tiempo intentando que se empatice con su situación. Bueno, perdieron su trabajo, perdieron su familia, sufrieron depresión, sufrieron otro tipo de enfermedad, y nunca se apunta hacia las víctimas, a contar todo lo que viven las víctimas en este tipo de procesos. O sea, también a eso, a través de los medios de comunicación, busca que la sociedad o no sé quién empatice con esta situación. Probablemente sí, para la sociedad, porque de hecho hace poco en una de las audiencias del caso Penades, una jueza habló de una presión social para tomar una resolución, por ejemplo. Pero volviendo a la pregunta, este tipo de casos te hace estar... los periodistas tenemos que ser equilibrados cuando cubrimos información, es decir, en este caso tenemos varias partes, ¿no? Tenemos la parte de los imputados, la parte de las víctimas, que ahí veíamos a los abogados Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, que siempre están a disposición. Podemos hablar con la Fiscalía también, pero cada cosa que vos hagas sobre un tema de este tipo, o este caso en particular como Operación Océano, siempre está visto y siempre está analizado y señalizado justamente por los mismos que son los abogados de los imputados. A mí me ha pasado de recibir llamadas o recibir mensajes o de que me vengan a hablar de que no, esto en realidad no estuvo bien, porque ¿de dónde sacaste esto? ¿Y por qué hiciste esta nota? Eso ha pasado habitualmente, sobre todo en el caso del ex senador Gustavo Penades, es algo que me ha pasado bastante, incluso de recibir alguna citación de Fiscalía también para ver cómo obtuve una información. Y bueno, es mi trabajo obtener la información, utilizo distintos métodos, y algo que nos da la posibilidad de hacer un trabajo riguroso y serio y confiable es que en muchos casos víctimas se acercan a nosotros los periodistas y se acercan para contarnos su historia, para brindarnos información, para explicarnos algunas cosas. En algunos aspectos nos cuentan y nos dan cosas que nosotros no podemos utilizar, que no podemos dar, por distintos motivos. Pero esas víctimas confían muchas veces en nosotros y se acercan y nos dan cuenta de su situación.
y eso también es algo que sucede. Pero muchas veces hay presiones de justamente los mismos, que son los abogados de los imputados, a ver por qué dijimos esto, por qué hicimos la nota de tal forma, por qué le dimos una nota a la fiscal o por qué no le dimos una nota a ellos. Y es algo que sucede todo el tiempo. Es difícil acceder obviamente a lo que sucede. También es un lugar donde hay que analizar muy bien qué pasos podemos dar cuando recibimos información de las causas, porque podemos estar obstaculizando una causa o obstruyéndola, o algo que nosotros hagamos, o un micrófono que nosotros pongamos, hace que muchas de las víctimas después sientan temor de poder declarar, porque nosotros le hicimos una nota a alguien poderoso que dijo determinadas cosas, como en su momento en la causa, perdón que vuelva a esto, pero en la causa Penades, habló el presidente de la República o habló un ministro del Interior defendiendo justamente al imputado. Entonces hace que muchas de las víctimas después duden realmente del sistema y de lo que está pasando. Y algo que ha surgido es que muchas veces también la Fiscalía, que tiene que tener de auxiliar a la policía para poder investigar este tipo de casos, qué sé yo, policía científica, que es la que tiene que periciar los celulares de los imputados, la Fiscalía a veces no confía en la policía por cosas que se ven, y muchas veces la Fiscalía, a través del trabajo de algunos periodistas, logran llegar a determinada información, porque no olvidemos que la información que hay en los celulares es mucha, hay que analizarla en contexto, a ver con qué te encontrás, y bueno, el auxiliar de la Fiscalía justamente es la policía, y a veces la propia Fiscalía no confía en la policía. Pero creo que el caso de Operación Océano estuvo en el tapete desde el inicio y después ya no estuvo en el tapete. Entonces, en esto que ahora vos consultabas, Jorge, también yo creo que Uruguay tuvo una oportunidad muy buena a partir del caso de Operación Océano. El gobierno anterior tuvo una opción muy buena, una oportunidad muy buena de poder trabajar sobre este tema, hablar sobre este tema, no en específico Operación Océano, pero sí de este tipo de situaciones, y no se hizo. No se hicieron campañas, no se hicieron programas de educación escolar, etcétera. Respuesta de sí o no, porque nos tenemos que ir, Andrea, pero en esto que estaba diciendo Diego, y también porque tú mencionaste la necesidad de implementar políticas públicas en torno a este tema. ¿Te parece que este gobierno puede ir más por ese camino? ¿Has visto algunas señales o no? Espero que sí. Yo lo que te diría es eso, espero que sí, pero lo que más espero es que la sociedad sea implacable. Nosotros tenemos que ser una sociedad que cuida a nuestros gurises y que bajo ningún concepto podemos aceptar que son los gurises los que son responsables de hechos tan terribles como la explotación sexual. Hemos charlado sobre la Operación Océano. Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, que trabaja permanentemente en estos temas, y Diego Martini Lemos, compañero de esta casa, periodista. Gracias. Gracias a ustedes. Y perdón que vuelva al principio, no olvidemos que las víctimas son las chiquilinas y los chiquilines, no son quienes fueron estafados o lo que sea. Las víctimas son ellos. Y los otros son victimarios, imputados, y después la justicia definirá. Gracias. Bueno, quédense que ya sigue más Letra Chica. Sí, en un invierno muy frío donde las personas en situación de calle están en riesgo de vida, bueno, con varios fallecidos incluso, abordaremos ese tema. Ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Bien, y como ustedes saben, la semana pasada el gobierno declaró la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle ante riesgo de vida por bajas temperaturas. Según los últimos datos brindados ayer por el gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social asistió a 1.316 personas en Montevideo y 734 en el interior, lo que totaliza unas 2.050 personas en refugios a nivel nacional. El SINAE, por su parte,
parte, en la quinta noche del operativo fueron ocupadas 409 plazas, 342 en Montevideo y 67 en el interior. Por otro lado, el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, anunció una ola de frío que se va a extender desde hoy al menos hasta el martes. Recordemos que hasta el momento, en el correr de varios días, fueron 5 las personas que murieron en situación de calle. Hay otras 2 que también, pero como no fallecieron por hipotermia, no son contabilizadas. Vemos el tape y ya seguimos con el tema. Estuve un tiempo en refugio, pero me resultó que primero me prometieron un lugar y después me decían que no, que me lo tenía que ganar de nuevo. Tiempo no lo recuerdo, pero sé que de los 8 hasta ahora. ¿Por qué te fuiste a vivir a la calle? ¿Cómo era vivir en la calle con 8 años? O sea, por escaparme, por conocer compañeros y nada, y que me mostraron lo que era este mundo. El día que el puerto me parece que tiembla. Y es un masaje para el cuerpo, es un relax, ¿sabías? Pues uno ya está acostumbrado, vemos como los mejores. La persona que no va al refugio porque no quiere es como una fantasía también, porque uno se tiene la idea de que vas al refugio y te van a dar lugar en el momento y en realidad no es así. No me quería interno, a mí nadie me puede obligar a entrar a un refugio. A mí si me darían trabajo yo estaría en otro lugar, yo estaría viviendo en una pensión igual. Y tendremos 3 voces para conversar sobre este tema. Yo recibo a Lorena Brioso, licenciada en Sociología, integrante de la ONG El Abrojo. Gracias por estar acá, Lorena. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, y de este lado saludo a nuestros invitados. Marcelo Rosal, que es doctor en antropología y docente de la UDELAR. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. Estamos, como siempre, ¿no? En los casos así de académicos y de tantas cosas que laburan, resumidamente los presentamos. Y a Sebastián Aguiar, doctor en sociología y también docente de la UDELAR. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Para los 3, entonces, y para empezar, una pregunta muy abierta que es, ¿qué es lo primero que quisieran señalar para empezar a hablar de este tema? Lorena, dale. Bueno, es además de la complejidad de la problemática que ya conocemos quienes venimos trabajando en territorio desde hace varios años. Para ser más precisa, podría marcar ahí como unos 15 años a partir del programa Aleros, que fue uno de los programas que inició con la Intendencia de Montevideo y la Junta Nacional de Drogas, trabajando directamente con las personas con uso problemático de drogas en extrema vulneración, en situación de extrema vulneración, y a partir de ahí la necesaria covinculación entre el consumo problemático y la situación de calle, que tiene que ver con la ruptura de vínculos familiares, laborales, educativos y de inserción social en general. Actualmente lo que está pasando a partir de esta ola de frío, de esta alerta roja, voy a hablar como en lo personal, lo que me genera el asombro por el asombro, digamos. Eso sería como lo primero, ¿no? Y mucho enojo que estoy tratando de sobrellevar para... enojo con la reacción que como sociedad estamos teniendo ante algo que ya lo estábamos viendo, es decir, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo nos pasa eso? Que nos asombramos cuando pasan cosas que ya estaban pasando. O sea, eso es primer cosa, ¿no? Y también toda esta ola de solidaridad, que ojalá sea un primer paso o un impulso que no tenga freno, un impulso hacia una nueva forma de encarar este tema como otros temas vinculados a la expulsión de poblaciones, de personas. Pero bueno, el enojo ante esta situación, en principio es lo que me surge decir, y bueno, y después me gustaría comentar qué cosas se han venido haciendo y se están haciendo en este momento. Llegaremos ahí. Bien. Pero como primeros apuntes entonces, Marcelo, Sebastián. ¿Qué decís vos? Bueno, lo intolerable. Las situaciones que como sociedad no debemos acostumbrarnos a tolerar. No que la gente muera en la calle, eso puede deberse a múltiples contingencias. El hecho de que recurrentemente un fenómeno crezca y como sociedad y los distintos gobiernos no
no encuentren la forma de tratarlo de una manera mancomunada. Y cuando uso esa palabra que se usa poco actualmente, cuando digo conjunte a los diferentes actores y que no solo aúnen sus voces, sino la acción colectiva. Entonces, por un lado lo intolerable y por otro lado la acción colectiva. Hay un montón de elementos que se pueden ver como positivos, en cuanto a que ahora, por ejemplo, hay voces que provienen de las propias personas que están en la calle. Por otro lado, esas voces muestran la multiplicidad del fenómeno. Ahora Lorena hablaba del fenómeno vinculado a drogas, pero por razones de violencia, personas que desde la infancia han vivido en calle, los diferentes momentos históricos que están signando las trayectorias de las personas. No es lo mismo quienes tienen 50, 60 años están en la calle que quienes tienen 20, que quienes tienen 30. Es un problema que tiene que ver con toda la sociedad uruguaya. Es en algún sentido lo que nosotros hacemos y que lo produce a este fenómeno y que lo que no debe pasar es que lo toleremos. Entonces, por un lado lo intolerable y por otro lado las respuestas que hay que dar, que son presupuestales, que son de acción colectiva, que son de solidaridad y de participación ciudadana, finalmente. Desde las personas que están en calle a las instituciones del Estado y la sociedad civil. Sebastián. Estaba en la puerta del canal Mario Delgado Apraín y él decía que probablemente la situación de calle, sea el asunto de nuestra época, el asunto más importante, más relevante que estamos viviendo como sociedad. Agradecía que en los canales, que en los temas se esté charlando cada vez más. Yo comparto esa idea. Lo primero que creo que hay que decir es que más allá de esta emergencia, más allá de lo que estamos viendo coyunturalmente, creo que este fenómeno en estos años se ha vuelto realmente el asunto de nuestro país, que afecta la esencia del Uruguay igualitario, la esencia del Uruguay que contiene. Entonces, es muy importante cómo lidiemos con ello, cómo nos enfrentemos al asunto, cómo lo recibamos, para ver el Uruguay que seremos. Cómo asumamos esto que nos está pasando como sociedad. Creo que en ello se juega en gran medida nuestro futuro. Comparto las cosas que decían Lorena y Marcelo, la rabia por algunos modos de tratar el asunto y la defensa que señalaba Marcelo de la heterogeneidad, de dar cuenta de que al interior de una población que parece muy homogénea hay trayectorias súper distintas, súper complejas, algunas pautadas por accidentes, otras pautadas por enormes violencias en los hogares, otras afectadas por otros temas ya recurrentes, cárceles, consumo, migrantes, y que vienen a conformar esta población a la que hay que considerar con mucha más cautela de la que se está haciendo. Pero bueno, seguiremos hablando en las próximas preguntas. Si les parece, vamos a meternos un poco sobre cuál es la visión que tienen en relación a las medidas que implementó el gobierno. Lorena, comienzo contigo. Cuando tú decías lo de el asombro por el asombro, ¿tiene, por ejemplo, que ver con esto? Recordemos que la alerta roja que habilita al gobierno a tomar determinadas medidas fue declarada un lunes, después de un martes, no me acuerdo, después de un fin de semana... El lunes pasado. El lunes. Después de un fin de semana terrible. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Y después seguimos con ustedes. Bien, o sea, lo veo muy bien. Lo veo como que era necesario ayer, que fue tarde, pero no por la alerta, ¿no? La alerta nos vino... Es como que todo nos vino a mostrar algo que nos explotó en la cara, pero era algo que ya... a eso me refería, ¿no? Como que... Y también lo decían, claro, se ve y es la acumulación, o sea, esto, ¿no? Las personas en situación de calle ahora es como una categoría, ¿no? Parece como un perfil social y en realidad es la acumulación de muchas desventajas, de muchas personas que son vidas totalmente diferentes, o sea, totalmente heterogénea la población. Yo mencioné el tema de drogas porque, bueno, entré por ahí a ese tema y también el tema de drogas es una gran excusa para trabajar los sufrimientos y las debilidades sociales, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con cuando uno se cae de todas sus redes, que no está encontrando un lugar social en la sociedad y en sus vínculos? Y esta situación nos está mostrando algo, pero lo que quiero decir con esto más de la indignación, es como que ahora está demasiado patente y estamos, claro, tenemos que salir
apagar un incendio tremendo, ¿no? ¿Con quién es la indignación y con quién es el enojo? ¿Con la sociedad toda, con el gobierno? Sí, con todo. Con todo el mundo. Con nosotros como sociedad, lo veo como tal. Nosotros como sociedad es como decir, pero ¿cómo nos podemos asombrar, ¿no? Como muchas cuestiones muy contradictorias que nos pasan en estos temas. También que tenemos completamente, horriblemente normalizado el estar caminando por la calle y saber que va a haber una noche de menos 3 grados y entrar a nuestra casa calentitos y saber que hay una pero el persona problema abajo. ahora es que la gente no tenga frío, obviamente no queremos. Pero, el problema es que alguien viva en la calle. Pero claro, el problema es todo lo que está atrás de una persona que termina estando en la calle, todo lo que fue dejando atrás y todo ese tiempo lo fuimos permitiendo, ¿no? Digo, más allá del frío que pase hoy, ¿no? De hecho, también eso que ahora se asombra mucho que las personas se murieron tantas personas en la calle, es todo como esa indignación. Capaz que estoy como muy está muy bien, porque vos estás, con el justamente tema, tú trabajas en porque territorio y tú estás en contacto con estas situaciones en tu día a día, es tu laburo y lo dijiste, hace 15 años que están trabajando con Sí. esto, entonces, ¿qué te encontrás cuando vas ahí? Sí, también lo que implica, pienso, una cantidad de cosas, ¿no? La militancia social que se ha generado, que se viene generando y que lo venimos trabajando muy responsablemente en cuanto a la representación de personas que están en esta situación, para no decir las personas que son, ¿no? Personas que están en esta situación como portavoces de una necesidad. También hay un riesgo ahí y es un problema que esto se constituya como una lucha social por la identidad de yo soy una persona en situación de calle, ¿se entiende? Por la bandera de los que estamos en situación de calle. Cuando en realidad, claro, esto se torna ahora es como tal cual como que fuera un cáncer, digamos, ¿no? Se enquista y después hay que extirpar quirúrgicamente, pero esto tiene un antecedente mucho más complejo, ¿no? Que bueno, que todos seguramente lo vamos a hablar hoy, pero que en realidad también en esto de la participación de actores vinculados, de personas vinculadas a esta situación, o sea, protagonistas de la situación, también hay algo que puede ser tornado problemático, ¿no? De hecho, nos han llamado para ir con personas que son representantes de distintos colectivos. Bueno, está el colectivo NITEP, pero también otros espacios de trabajo, de construcción de conocimiento colectivo con las personas, y muchas veces está ese miedo a que se represente como la voz de la persona en situación de calle. Y se pierde la individualidad de la problemática de cada persona y todo lo que está detrás. Ahí va, eso. Y eso también es un problema de esto de que se va acumulando una construcción del problema errónea. Entonces, obviamente que las medidas tomadas ahora son necesarias por una cuestión de salud pública. O sea, sí, es una curita, una situación de emergencia. Es totalmente necesario, no hay discusión. También era muy loco ver las declaraciones de Manini cuando decía, no sé si lo escucharon, pero esto, ¿no? Que los militares salen a cubrir la primera base de la necesidad material cuando los trabajadores del MIDES trabajan menos horas y cobran no sé cuánto más que... como que hay toda una cantidad de complejidades en torno al tema que a veces hablamos de esto, de la ola de frío y la emergencia, las medidas, y otra vez volvemos a hablar de la punta del iceberg. Miramos para abajo de la punta del iceberg, por ahí, si les parece. Sí, por favor, la visión de la academia también. Sí, cuando decía intolerable, lo intolerable es precisamente lo que las propias personas que están en situación de calle y que algunos son ya amigos desde hace muchos años dicen como la calle no es un lugar ni para vivir ni para morir. Y esto fue lo primero que dijo el colectivo NITEP, y lejos de querer anclarse en esa situación, es ensayar salidas de esa situación que viven como intolerables porque para sus cuerpos es intolerable. Y también es claro que atrás de esto y adelante y en todas partes está la desigualdad. Los pobres son más castigados y viven menos tiempo que los más ricos. Entonces, la muerte que puede ocurrir en el frío del invierno es gestada en meses o años de vida en la calle. Solo imaginarse lo que es pasar un día en la calle, juntar esos cartones. Hay como una otredad que está en el cuerpo. Muchas veces se dice, no, tienen otra cultura. No, tienen otro cuerpo que hay que acostumbrar cotidianamente y sobrellevar día a día eso. Por eso digo,
ellos lo dicen, ellas lo dicen, es intolerable. No es la calle un lugar para vivir ni para morir, entonces precisamos acciones, y cuando digo presupuesto, siempre los economistas dicen, cuando dicen que no hay que gastar más de lo que el Estado recibe y no hay que endeudarse y tal, usan el ejemplo de una casa, ¿no? Bueno, acá podemos usar el ejemplo de una casa. ¿Cómo en nuestra casa podemos admitir que un familiar quede en la calle? Y hay que usar los recursos que sea para que nadie quede en la calle. Entonces, el momento que se piensa el presupuesto es algo a tomar especialmente en cuenta. Y después, desde el punto de vista del pensamiento, esto es algo que nos sirve como un hecho social total, porque todas las peores cosas de una sociedad anclan en un grupo de personas que las sufren todas. Son los más desposeídos de nuestra sociedad, desposeídos de tener una casa, desposeídos de tener una atención sanitaria respetuosa, y vimos que muere gente cuando no se tiene una atención sanitaria respetuosa, ¿no? Y hay informes que muestran el caso de un médico que en fin, que no atendió, vaya a saber los protocolos, en fin, pero cuando algo es intolerable y una persona que está en la calle es intolerable, todos tenemos que jugar para que deje de estarlo, si no quiere estarlo, para empezar. Y empezar por los que no quieren estar, van a tener por un techo y no lo tienen. Y después sale la demagogia de, vamos a internarlos compulsivamente. No, primero que todos aquellos, y son muchos más los que piden y no les dan, que aquellos a los que supuestamente habría que obligar a que lo hagan. Entonces, esta acción por el invierno está muy bien, pero tiene que ser sustentable durante todo el año, porque es intolerable, porque la calle no es un lugar ni para vivir ni para morir, como dice la primera consigna que NITEP tomó de otros colectivos, en este caso de Argentina, ¿no? NITEP, por las dudas, es conocido ya a esta altura el colectivo Ni Todo Está Perdido, que agrupa a personas en situación de calle. Sebastián. Algunas. Bueno, esta emergencia, esta alerta roja, es una medida que al principio me resultó difícil de digerir, pero que hemos visto en estas semanas que se ha trabajado con cuidado. Las personas en calle nos cuentan que hay una presencia de ACE, que pueden estar todo el día en los refugios, que llegan ahí alimentación de linda, que ha habido un trato respetuoso en general, que ha vuelto un modo que durante los últimos 5 años no estuvo presente, que es acercarse a las personas, preguntarles, hablar. Entonces, he ido con el paso del tiempo, el paso de los días, y pensemos que es 1 de cada 1000 uruguayos, ¿no? Las personas que fueron atendidas en estos números que comentaba Jorge. Y con el paso de los días he ido entendiendo que esta emergencia es como el ejemplo más depurado, más cuidado de lo que hasta ahora ha sido la política de emergencia. Son refugios de emergencia desde que se crearon hace 20 años. El sistema es un sistema emergencial que te da una cucheta, durante un rato, durante la noche, una alimentación mínima para sobrevivir, como si fuera una emergencia puntual y coyuntural. Y bueno, si se entiende esto de esa lógica, el camino de la emergencia, esta manera donde se intenta que converja salud pública, que converja al Ministerio del Interior y ayudar a hacer trámites, que haya una atención que por lo menos ocupe las 24 horas, que se acerque uno a las personas, les ofrezca alternativas, dentro de lo que cabe es el mejor ejemplo de una política emergencial. Creo, sin embargo, que esto no puede seguir pensándose como una emergencia puntual, no solo en el invierno, sino mientras haya alerta roja, mientras haya más frío. Porque de esta manera solo estamos sosteniendo a las personas lo más lejos que podemos de la muerte. Tenemos que encontrar un sistema que permita cambiar esta lógica que tiene 20 años ya de refugio de emergencia por una propuesta más integral que permita que la gente salga de la calle, que permita otro tipo de alternativas que no sean solo sostener la mínima vida, sino que se generen canales de salida. Y todos sabemos por dónde vienen varias de estas soluciones. Durante la última campaña electoral fue recurrente en todo el país la demanda de una política fuerte de atención a la salud mental. Todos sabemos que es crucial que haya un sistema de atención a la salud mental mejor y más fluido. Bueno, esto se nota particularmente con las personas en situación de calle. También sabemos que, pese a que la temática de la droga es una temática relevante, recurrente, muy manida, no existen tratamientos decentes para las personas que tienen consumos problemáticos. Sabemos también cómo es el precio de la vivienda y lo difícil que es acceder a una vivienda. Sabemos que las pensiones por viudez o por discapacidad no alcanzan para sobrevivir. Sabemos que hay 200.000 personas en asentamientos. Sabemos que hay otras tantas en precariedad dispersa aguda. O sea, que hay
cada vez más personas en las cárceles, somos un récord continental y probablemente en proporción de personas jóvenes un récord mundial. Se alerta contra los peligros del punitivismo y de meter a la gente en la cárcel. Son estos los peligros del punitivismo. La gente después cuesta mucho reenganchar en la sociedad. Por lo menos no es como en Ecuador u otros países que esa población carcelaria termina siendo vinculada al crimen organizado. Por ahora es gente que queda en la calle, pero necesitamos que en estas áreas haya políticas serias y sostenidas para no continuar una emergencia que es cada vez más dramática. Si me permitís, porque se menciona esta cuestión de salir de la calle, ¿no? Y de trascender la emergencia. Le quiero preguntar a Lorena, desde tu experiencia, porque existe un sector de la sociedad que maneja ese sentido común absolutamente falto de empatía, no sé ni cómo adjetivarlo, que dice que vayan a laburar, ¿no? ¿Cómo puede hacer una persona, y según tu experiencia, cómo han logrado los y las que lo han logrado y qué dificultades tienen una persona que vive y duerme en situación de calle para salir de esa situación, para conseguir un ingreso, para conseguir herramientas para tener una vida que lo saque de la calle o la saque de la calle? ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿Cuántas y cómo? Sí, es decir, esa potencial, como en cualquier sujeto, y tiene el potencial de poder generar procesos de desarrollo social y crecimiento personal. Se requieren vínculos, ¿no? Porque están ahí porque fueron cortando todos los vínculos. Algunos también, es esto que vos decías, que hay personas que les molestan o que vayan a trabajar, también nosotros lo trabajamos desde la mirada de la convivencia, digamos, en el sentido de que también es lógico que otros los vean así, ¿sí? Que no son unos monstruos malditos que odian a las personas desprotegidas, no, que son ciudadanos que muchas no es solo veces... aporofobia, eso. No, exactamente. Digo, obviamente hay situaciones y situaciones, pero también entender que todos somos parte, y justamente ahí trabajar lo relacional, ¿no? O sea, quiero decir con esto, que poder trabajar el diálogo con una sociedad que me está rechazando y la construcción del vínculo requiere de unas herramientas personales muy saladas. O sea, lo podemos hacer quienes tuvimos la suerte de tener una educación, de criarnos en una casa, en una familia, y hay límites que nos podemos poner, a no reaccionar. En este momento yo me estoy sintiendo como, por ejemplo, ¿no? Como en esto del enojo, capaz que no está bien, que tengo miedo si voy a decir algo que pueda sobrepasar lo políticamente correcto, ¿se entiende? Y eso nos lleva muchas veces a cerrarnos puertas en el avance, digamos, ¿no? En el crecimiento social y en el desarrollo. Entonces, mucho tiene que ver con las herramientas personales y las oportunidades para poderlas transitar, es decir, oportunidades, o sea, cómo lo han hecho con oportunidades que se trabajan desde la construcción de estos vínculos. Es muy artesanal, y es un término que siempre usamos, es muy artesanal y es caso a caso. O sea, pero no pienso que en presentar oportunidades tal vez el Estado podría hacer un esfuerzo más grande, ¿no? Para trascender esto de la emergencia puntual. Claro, lo que decía Sebastián, totalmente, ¿no? Eso, ni que hablar que no hay, también parte del enojo, la indignación tiene que ver con que realmente uno entiende que, o sea, lo único que entiende que no hay una voluntad política, porque si no, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que sea algo que está bien, ¿no? La emergencia, ¿cómo dijiste? Política emergencial, está bárbaro, pues tal cual, es eso lo que a uno capaz que le indigna, ¿no? Que tiene que ver como el cáncer cuando es tratado quirúrgicamente y no se trata desde una visión más holística, por ejemplo. Yo no lo puedo evitar ver así. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, a partir también del vínculo. O sea, también es cierto que ahora en esta administración, y eso se ve también porque desde el área de salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad del vínculo asistencial, en términos de humanización del vínculo, eso son factores también fundamentales, ¿no? Son la primer cosita, voy a atenderme no sé, a una consulta médica y el médico me mira, me toca, me habla, me pregunta el nombre. Son claves básicas que los que trabajamos directamente con poblaciones que tienen vergüenza de sí mismas, lo voy a decir, ¿no? Porque también eso.
y que el primer contacto con la institucionalidad, si te sentís estigmatizado, juzgado, te echas para atrás. Entonces, esas son las primeras puertas que están cerradas. El sistema tiene que empezar a vincularse, el sistema y la sociedad, ¿no? También, digo, como vecinos, a todos nos cuesta. Yo tengo hijas adolescentes que tienen miedo y yo les explico, pero no tenés que tener miedo de... también es entendible que ella tenga miedo, porque hay una pareja que se instaló a vivir en la esquina de casa, ¿no? A veces me pregunta, ¿están ahí? Voy, está ahí, está todo bien, no va a pasar nada, pero también tengo que entender su miedo, ¿se entiende? Y todo eso es muy complejo. Porque... ¿Cómo se puede, tomando esto que estás diciendo, cómo se puede trabajar con la sociedad en este sentido, teniendo en cuenta que hay unos, por ejemplo, con NITEP hicieron un relevamiento, NITEP junto a la Universidad de la República, encontraron cientos de instrumentos arquitectónicos hostiles que buscan repeler a la gente en situación de calle. Que no duermas en la puerta de mi casa, que yo le sumo también ahora estos altoparlantes de las empresas de seguridad que te dicen, yo no se escucha mal, salí de ahí. No sabía. Claro, si hay una persona, en la esquina de mi casa hay un local que aparte es un local que vende camas vende acolchados, vende almohadones, entonces vos tenés camas armadas con unos ventanales maravillosos y tenés unos cositos, no, porque no se pueden acostar, porque hay unos cositos de metal y además en la esquina misma donde sí se podrían sentar o recostar, inmediatamente que se sientan o recuestan hay una empresa de seguridad que les habla por un altoparlante hasta que los hace irse de ahí o si no llama a la policía. Entonces, cómo se trabaja con una sociedad en la que vivimos, que pasa en este tipo de cuestiones, ¿no? Es a través del diálogo, se podría implementar también a nivel de políticas públicas, algo que no solo ponga el foco en las personas en situación de calle, sino en todos nosotros y nosotras. Claro, exactamente, sí. Yo no quiero acaparar, pero me acordaba de seguramente lo conocen a Sepúlveda, que el libro No en la puerta de mi casa, ¿no? Que es algo que es así y que tenemos que asumir que también somos eso. O sea, nadie quiere en la puerta de la casa, nadie lo quiere en la puerta de la casa. Entonces, el cómo nos vinculamos con eso, no te quiero acá, también hace la diferencia. O sea, una cosa es no lo quiero, o llamo al patrullero, ¿no? Hago la denuncia o me acerco a esa persona, le pregunto cómo está, qué necesita, si conocen. Todos estos son cuestiones muy básicas, ¿no? Que tienen que ver con la humanización de un vínculo, tanto en lo ciudadano como en lo asistencial, ¿no? Porque también hay personas que, por ejemplo, tomo el sistema de salud y las policlínicas de primer nivel de atención. Hay equipos de salud o profesionales o personas de mantenimiento que no saben cómo relacionarse. Ellos tienen miedo y te dicen, mira, yo no sé cómo hacer. Y ahí hay un tema que también tenemos que trabajar, pero no es tampoco desde la mala intención, ¿se entiende? También hay malas, no estoy diciendo, pero hay mucho de lo otro, de no saber cómo tratar a este ser que es raro para mí, y que simplemente tomando contacto con una persona podés llegar, pero eso no cualquiera lo sabe. Yo lo pruebo con mi hija porque pongo el ejemplo, si me está viendo se va. Pero claro, a ella le cuesta, le da miedo, o sea, no puede, o me dice, no te pongas a hablar ahora con... Es como una cosa como que, y yo tampoco la puedo obligar, porque es como también generar resistencia, es como... ¿Se entiende? O son cosas de tu trabajo, como que fuera algo de tu trabajo. Estás de trabajo, pero es algo que uno quiere irradiar. Y eso ya nos muestra un poquito cómo están trancadas las puertas. ¿En qué piensan sobre todo esto? Sí, el punto es que las personas que están ahí, en general, no quieren estar ahí tampoco. Entonces es como una relación rara, donde hay alguien que tiene, por ejemplo, un comercio que no quiere que haya una persona ahí y esa persona que está ahí está donde pudo llegar. Entonces, el tratar de incomodar que no esté ahí va a hacer que la persona busque estar en otro lado. Porque cada día tiene que encontrar un lugar, a no ser que haya encontrado un lugar medianamente cómodo y haya logrado... Pero no es ahí donde quiere estar. Donde quiere estar es en una casa. Y las personas en calle, las personas que tienen la posibilidad de expresar su voz, lo que dicen básicamente es casa, salud, trabajo. Son tres cosas básicas que los compañeros de
NITEP y amigos de NITEP señalan como una trenza, como tres cosas que vienen juntas y que deben, sin una no se sostiene la otra, ¿no? Uno no puede trabajar cuando está enfermo y difícil que consiga un trabajo si no tiene casa. Entonces, bueno, hay otras políticas que dicen la casa primero, pero es una relación rara que nadie quiere. O sea, no en la puerta de mi casa, y la persona que está en la puerta de mi casa tampoco quiere estar en la puerta de la casa. Porque eso es lo que, esos restos de la sociedad que les hemos dejado. Entonces, por eso digo que es una cuestión intolerable. Hay otra cosa que también es intolerable, que yo lo veo como cosa inapropiada, que es la partidización del asunto. Es un asunto político de la polis, de toda la sociedad. Todas las voces valen. Lo que no vale es hacer demagogia con esto. Ni disfrazar las cosas porque estoy en el gobierno, ni decir que antes fueron mejor y disfrazar las cosas si ya no lo estoy. Es un asunto político con todas las palabras mayúsculas y no un asunto partidario, porque creo que hasta esta altura, si alguien quiere participar, esto debería darle un poco de vergüenza. Decir, yo lo hice mejor, no, nadie lo hizo mejor. Tenemos que hacer y politizar, pero no partidizar, porque eso realmente da mucha vergüenza. Sebastián, y ya pensando en una especie de redondilla para ir cerrando por hoy este tema que es tan vasto y tan profundo. Lo que quieras señalar sobre lo que se viene hablando. Hay un montón de cosas importantes, interesantes. Hay un mundo de asuntos que refiere a las políticas factibles y posibles, y a lo que se sabe que puede funcionar, a lo que se sabe que no funciona en vínculo con las políticas de trabajo, o las políticas de vivienda tan necesarias. Ese sería todo un universo de asuntos en los que cabría detenerse un poco. Hay otro mundo súper relevante, que es esto que empezaban a conversar Lorena y Marcelo, vinculado a las personas que empiezan a organizarse, que empiezan a plantear alternativas, y lo que hemos podido ver cerca de varios colectivos en este tiempo es que también estar organizado ayuda a salir, decenas de personas que en ese marco logran nuevas posibilidades. Y en tercer lugar, otra constelación súper relevante, y creo que es en la que me gustaría poner unos por otros ahora, es la dimensión, por así decirle, cultural. En este tema, como decía al principio, se juega mucho de cómo nos vemos como sociedad. En un montón de aristas, como por ejemplo la arista político-partidaria, cuando lidia con el asunto como si fuera un botín de tal o cual gestión, o una cosa que se puede reprochar o tirar al otro a la cara, eso es una arista saliente de cómo este tema habla de una cultura en un momento complicado. También el hecho de que 3 de cada 4 personas, según las encuestas, esté a favor de la internación compulsiva, por así llamarlo, a unas sabiendas de que es un circuito trunco, que no funciona, que no hay alternativa de salud detrás de la internación compulsiva, no hay ningún lugar para internarte, a unas sabiendas de que es un simple desplazamiento de aquí para allá, las personas están a favor. Entonces, ¿cómo conversar? Esa es mi gran preocupación, el hecho de que me parece que debería desvelarnos también, como académicos, cómo logramos establecer una comunicación para que estos temas se aborden de otra manera, como vidas humanas, como cuestiones serias y complejas, sin soluciones fáciles. La solución es sencilla, o aparentemente sencilla, sacar de aquí, enterrar un refugio, meter en la casa. Son soluciones que siempre fracasan a muy corto plazo. Entonces, estos temas complicados requieren soluciones complicadas y hay que charlarlos con esa cabal complejidad. Políticos, periodistas, académicos, actores, activistas, deberíamos, creo, ojalá, empezar una conversación mucho más seria sobre este asunto que realmente nos interpela como sociedad. Entonces, bueno, 3 grandes universos de asuntos en los que profundizar lleva un rato, pero que por lo menos quería marcar como 3 asuntones en los que seguir conversando en lo sucesivo. Bueno, ¿algo para cerrar muy brevísimo o ya está? Obviamente se daría muchísimo para conversar, pero bueno. Quizás en otra instancia podemos hacerlo desde otra perspectiva. No, pensaba claro, son múltiples, pero también con el trabajo en la interna de las familias, capaz que quedó muy bueno, en la familia empieza todo, pero realmente trabajarlo en la familia, como hacer el ejercicio bien interno, ¿no? Porque también tiene que ver con esto del no quererlo cerca, también entenderlo como humanamente posible, razonable, ¿se entiende? Sí, y que le pase esto a nuestros hijos también está hablando de nosotros como sociedad,
Y en esto de poder conversar con esa diferencia, con que algo que también nos puede, vos decir, ¿cómo conversar? Claro, ¿cómo conversar? Porque no podemos imponer una capacidad de acercamiento al tema, al asunto. También yo quiero evitar cuando hablo de esto de no hablar de la problemática o del tema, porque justamente son muchos temas. Ahora es el tema porque eso es lo que se... ¿no? Como se categorizó así, pero bueno, la complejidad de cómo desmenuzarlo y trabajarlo uno mismo, ¿no? En la familia. Sí, también algo que alguna vez hemos conversado acá y en lo que me dejas pensando es esta cuestión de que si uno le tiene miedo, 2 le tienen miedo, 3 le tienen miedo, 4 le tienen miedo, la sociedad al final me tienen miedo, al final la sociedad me está empujando, bueno, voy a meter... Si ese parece ser mi rol como actor social, total. Aunque no se conceptualice de esa manera, bueno, voy a meter miedo, a ver si saco un mango metiendo miedo. Bien. No sé. Y eso no, y ya que está esa cuestión del reconocimiento, ¿no? Porque vos decías lo de no quieren estar ahí, pero hay otros que, ¿no? Toman ese lugar, este es mi lugar de reconocimiento, o sea, la lucha por el reconocimiento. Si soy esto y soy esto así, a morir. Y ese también es otro gran problema, ¿no? Ni que hablar, o sea, cuando eso es una categoría y una defensa que yo tengo y mi identidad, y parte mi de mi identidad y también, entonces, está. Lorena, creo que hay un acierto cuando colocas el tema en las familias. Me gustaría abundar en eso, pero desde otro ángulo. Muchas personas en calle, dentro de esa heterogeneidad y esa enorme diversidad de trayectorias, son personas que acarrean heridas. La cárcel genera heridas duras. Ver muertes, ver violencia, sufrir, el hacinamiento, la falta de comida, genera heridas duras. Hay otros caminos que dan heridas, pero la familia muchas veces es un lugar que hiere. Es un lugar donde pasan cosas horribles muchas familias. Y un montón de las personas en calle tienen también heridas familiares. Y hemos visto en las investigaciones y que ahí hay un lugar donde se genera el primer golpe que más adelante terminará en la calle. Entonces, los abusados de hoy, los golpeados de hoy, los abandonados de hoy, los maltratados en las instituciones de hoy, serán la gente en calle de mañana, en gran medida, en gran proporción. Entonces, hay un asunto muy importante a elaborar en las familias en la dimensión de cómo podemos generar una comprensión más profunda. La familia es un lugar ideal para tener estas conversaciones profundas que quizá en la tele o en los lugares tienen que ser rápidas y así es, pero también la familia es un lugar, las infancias, a cuidar para que estas cosas no pasen. Esa es la gran boca de entrada para la gente en calle, son estos golpes en la infancia. Bueno, les agradecemos muchísimo a los tres. Evidentemente esto daría para conversar mucho más rato, como ya dijimos, pero tenemos al señor Mario Delgado Aparaín esperando, así que bueno, ojalá podamos seguir este debate más adelante. Gracias por estar a todos ustedes. Gracias, Maite, gracias, Jorge. Y Gracias. ustedes quédense, que ya se viene Mario Delgado Aparaín a la letra chica. Tercer y último bloque de la letra chica. Comienzo con algunos datos. Mario Delgado Aparaín nació en Florida en el año 1949. Multipremiado escritor, docente y también periodista, compañero de esta casa. Condujo justamente en TV Ciudad el ciclo de entrevistas Café Negro. Es autor de varios libros, pero destacaremos algunos: El canto de la corvina negra en 2003, La taberna del loro en el hombro 2005, Vagabundo y errante 2010 y El hombre de Bruselas 2011. Más títulos, novelas memorables como Estado de Gracia, 1983, La balada de Johnny Sosa, que se llevó al teatro hace poco, dirigida por Alfredo Goldstein, 1987, Por mandato de madre, 1996, Alivio de luto, 1998, No robarás la bota de los muertos, ¿se viene en cine? Ya le preguntaremos. 2002 y Último viajero de la nada, 2022. Para recibirlo vemos una promo de hace 11 años de este canal de Café Negro. Quisiera abrir mis venas bajo los durazneros en aquel distraído verano de mi boca. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Hombres y mujeres de la cultura, viejos referentes de los barrios. Mario Delgado Aparaín les invita a un café para escuchar esas historias que deben ser contadas en un bar. Bueno, y hoy Mario lo recibimos con agua, no hay café acá. ¿Cómo le va? Buenas noches. No hay problema. Ya tomé mi chocolate antes de entrar. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, bienvenido, gracias por estar primero que gracias. nada. Ya tiró un dato Temponi, va a pasar de la novela al mundo audiovisual. ¿Qué va a pasar con No robarás las botas de los muertos? ¿Hay novedades en torno a eso? ¿Qué ¿No? se puede decir? ¿Sí? Que no. ¿Hay? ¿No? Bien, buena. Porque sabemos que en el mundo audiovisual las confidencialidades también corren, pero una Un puntita, titular. ¿eh? Es cierto. Estás en tu casa. Un titular. Me alegro que lo hayas mencionado vos primero, porque es así. Sí, en este momento se ha formado un equipo multidisciplinario y binacional con Brasil, para llevar al cine la novela de la cual soy autor, No robarás las botas de los muertos. Que tiene mucho que ver con la historia de Uruguay. Por supuesto, pues el tema central es el sitio de Paysandú, uno de los hechos uno de los acontecimientos históricos más terribles de América Latina. Ya no solo del Uruguay, porque el sitio de Paysandú fue la puerta de entrada a la guerra de la Triple Alianza, para lo cual se aliaron el emperador del Brasil, el presidente Bartolomé Mitre, el más Mitre de todos los Mitre, y Venancio Flores. Más una telaraña de intereses económicos y políticos internacionales, en donde a la cabeza estaba el Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra. Bueno, me llevó casi 8 años hacer esa novela, casi 10, y creí que no iba a llegar vivo a verla terminada, y afortunadamente no solamente que llegué, porque mucha gente que trabajó conmigo y amigos entrañables, gente que nunca se había muerto antes empezó a morirse, ¿no? Mirá vos, justo se morían por primera vez sí, en ese por momento. primera vez, sí, como Tomasito de Matos, por ejemplo, querido, ¿no? tan pedazo de ¿Verdad? literato. Uno de los más grandes escritores de América. Bueno, se nos fue. Y yo creí que no iba a llegar, porque es contagioso eso. La parca. Sí, pero sí llegamos. Y en este momento hay un proyecto que está dirigido por Sebastián Bennarí, que es un excelente, digamos, constructor de imaginaciones, documentalista, y que se echó al hombro este superproyecto, porque es una superproducción, y donde también contamos con especialistas como Esther Feynman, y como Andrea Barrio, que es una poeta, escritora, traductora, cineasta de Porto Alegre, y hemos hecho eso. Y no solamente eso, la traducción al portugués de No robarás la bota de los muertos, que por primera vez voy a entrar a Brasil sin pasaporte, ¿no? Bueno, Bennarí y toda su barra con documentales como, bueno, Mundialito, me acuerdo, rompió todo en su momento, Maracaná. pero Maracaná. Después, ¿cómo era Uruguayos Campeones? Era la del 24 y 28, Cachila, y bueno, y muchas otras obras. Es una novela que pide ser filmada, es muy cinematográfica la novela. Vos sos medio cinematográfico para escribir también, en general,
pero es una novela, pero como película, calculo, y tal. Y después ya cambiamos de tema para no esto de las... Al final hablamos de confidencialidad. No, tranquilo, tranquilo. Pero claro, el tema de llevarlo a época, tratar de ser fiel a detalles, y que quede bien realizado, debe ser todo un desafío. Es, como dicen los políticos, es todo un desafío. Sí, sí, es. Afortunadamente, la introducción al proyecto ha sido apasionante y da lugar a apasionarse, a tal punto que me acuerdo cuando fuimos con Sebastián, Andrea Barrio, a Paysandú, el intendente de Paysandú se apasionó, ya se ve trabajando en... ¿Se ve actuando o trabajando para la película? Ya pidió un papel. Cosas, sí, muy sí, común sí, que pidan un papel. Sí. Pero ya tenemos el apoyo, fue declarada de interés departamental. Bien. ¿No? Y también nos tocó ganar un concurso, un fondo, ¿no? ¿Le van a cambiar el nombre a alguna otra plaza o ya está? ¿Lo sabías esa anécdota? No lo sé, pero la verdad es que eso fue cuando dicen, por ejemplo, que la literatura no cambia la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, eso es mentira, la cambia, sí. O si no la cambia, incide severamente, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que fui a Paysandú, demoré 8 años, casi 10, en escribir la novela. Pero nunca fui a Paysandú hasta la noche de la presentación. Pero de mañana, atravesándola, fuimos temprano, vi que Paysandú tenía energía eléctrica, tenía luz en las plazas. Yo vivía todavía con la cabeza en 1864, 65, ¿no? Y digo, caramba, qué adelantada que está. No habían huellas de las trincheras, pero yo salía, en la cabeza tenía el mapa físico y cultural, digamos, de aquel Paysandú originario. Y cuando fue mi sorpresa, cuando atravesando la plaza se me vino el mundo abajo. La plaza se llamaba Venancio Flores. Y digo, no puede ser. Acá, justo. Sí, el hombre que destruyó la ciudad, que la humilló. No solamente que la humilló, sino que generó una tradición de humillación, porque todos los días pasan por esa plaza los habitantes de Paysandú, descendientes de los defensores. Entonces, ¿por qué se los somete a esa irrespetuosidad? ¿No? Entonces, recuerdo que un periodista de la televisión de Paysandú me dice, mire, tengo un encargo para usted, el intendente lo quiere saludar a mediodía. Voy, y el intendente Lamas, me espera con todo su equipo de dirección, y la novela había salido unos 10, 15 días antes, y él la había leído. Dice, es un honor para mí saludarlo porque yo nunca había leído nada sobre Paysandú que superara esto. Dice, usted debe estar muy feliz por esto, ¿no? Bueno, le digo, estaba feliz hasta las 6 de la mañana. Pero cuando pasé la plaza, no me entraba en la cabeza, señor intendente, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre que humilló y transfiguró la sociedad y carneó a la población se le rinda pleitesía con una plaza? Bueno, pero no es fácil, se predice un número especial en la Junta. Dicen, bueno, no, le digo, pero perdóneme, pero un plebiscito baratito se podía haber hecho. Le digo, no, bueno, bla, bla, bla.
me dice, lamento que esta noche yo no voy a poder estar en la presentación porque tengo un encuentro de prefectos y alcaldes en La Plata. Así que le deseo la mejor de la suerte. Me dice, ¿no? Bueno, fue más larga la cosa, pero en síntesis fue eso. A la noche, lleno estaba. Gente sentada en el suelo de los pasillos del teatro. Estaba Tomás de Mato, Washington Benavides, ¿no? Y no me acuerdo, un profesor de literatura también. Y de pronto aparece el intendente, me tuteó, me dice, Mario, ¿te puedo presentar? Y digo, sí, es un honor. Suspendió el viaje y primero lo abuchearon, ¿no? Lleno estaba. Y después hizo un silencio y digo, yo estoy acá. Para mí fue un honor haber conocido a Mario hoy a mediodía, pero él me dio un formidable tirón de oreja y me recriminó que yo esté tolerando esa tradición de humillación con la plaza Venancio Flores. Y ahí empezamos. Pues yo estoy acá para decirle a ustedes que esa tradición de humillación se termina esta noche. ¿Qué momento? Tremendo. Se pararon, gritaron, silbaron. Y como él me tuteó, yo también. Le dice, capitaliza, tranquilo, hermano. Le da blanco. Y bueno, al día siguiente el telégrafo de Paysandú, gran escándalo en Paysandú. Quieren cambiarle el nombre a la plaza de Venancio Flores, ¿no? Los colorados piden prórroga, porque lo iban a presentar el jueves en la Junta, piden prórroga para estudiar los antecedentes históricos. El intendente no da prórroga, se va a presentar el jueves. Me llama Carlos Caizabet, un escritorazo de Paysandú y periodista además. Y bueno, le tengo que decir, dijera el paisano con textiles palabras, Nilo, ¿qué quilombo armaste? Dice, no, esto está en la Junta, hierve. Dice, el jueves se reúne la Junta y decide por 28 votos en 29 cambiarle el nombre a la plaza de Venancio Flores. A partir de entonces se llama José Pedro Varela. 2002 estamos hablando, ¿no? En el 2002. Sí, sí. José Pedro Varela. Yo no lo podía creer, ¿no? Menudo quilombo. Sí, menudo quilombo fue. ¿Sabés qué? Me quedé pensando, Negro, en esta cuestión que decías, ¿no? De no robarás las botas de los muertos y de los poderes de potencias apoyando y de grandes poderes económicos detrás de esos intereses y el poder detrás del poder detrás del poder, ¿no? Diría Borges que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Bueno, y ahí decís algo importante, la trama. Para mí el símbolo de Paysandú tenía que ser una telaraña, ¿no? Por la cantidad de cruzamiento, de intereses rioplatenses, para empezar, ¿no? Date cuenta que en Montevideo el presidente había sido Berro, fue Berro, Prudencio Berro, estaba antes Manuel Oribe, y después Lama. Y se trataba de socavar las bases del gobierno de Montevideo
para legitimar la presidencia de Flores, de manera que de poder firmar como máxima autoridad el Tratado de la Triple Alianza con Bartolomé Mitre y con Pedro II del Brasil. Me pasan dos cosas. Una, no te quiero interrumpir, pero la segunda, te quiero llevar a una abstracción a partir de eso. Sí. ¿Puedo? ¿Puedo? Claro. ¿Cómo puede suceder que tantos años después, porque uno dice, eran otros tiempos cuando en el mundo seguimos viendo guerras permanentemente, que de lo más doloroso e inexplicable que le pasa al planeta por intereses que hay detrás, con excusas irracionales? ¿Vos tenés explicación para eso? Mira, no sé por qué me hacías acordar a un gigantesco historiador liberal. No es de los historiadores que me fascinan, pero Arnold Toynbee era quien te hacía entender a través de su tremebundo trabajo de interpretación histórica de la humanidad la temporalidad de los hechos históricos como minutos, cuartos de hora, media hora de la historia de la humanidad. El sitio de Paysandú está a 3 minutos de nosotros, no sé cuánto, pero no es nada del tiempo histórico. Si lo comparamos con la Revolución de Mayo, si lo comparamos con la época de la colonización, no es nada. Es decir, las estructuras de poder, las estructuras socioeconómicas, incluso los primeros pasos de una constitución antropológica de la nación, tomando el concepto de nación el más tradicional posible, como los griegos lo llamaban, los grecolatinos lo llamaban el ethos, E-T-H-O-S, ethos o espíritu de nación. Ese espíritu de nación en nosotros tiene 100 años, 150 a lo sumo, porque la consolidación del ethos, como decía ahora, yo lo radico en José Valle y Ordóñez, uno de los más geniales políticos y sociólogos, Un adelantado para su tiempo. sin ninguna duda, y punto de referencia de toda América, ¿no? Mario, perdón que lo interrumpa nuevamente, pero el otro día viendo una entrevista, usted corríjame si agarré la idea mal, pero cuando le preguntaban sobre su comienzo, la cuestión de la literatura, usted decía que había algo que tenía que ver con la gente que se iba y no quedaba su huella en ningún lado, ¿no? Sí. Sí. Y nos comentaron, fuera de cámaras, que usted entregó algo suyo a la editorial, porque mi pregunta acá viene, ¿quién registra su huella? ¿Usted mismo? ¿Escribió sobre usted mismo? ¿Qué pasa con su historia? Wow. Me pregunta. ¿Qué pasa con mi historia? Mira, un día me dijeron negro, me dicen negro, no sé por qué, ¿por qué no escribís las memorias? Y yo dije, bueno, no, eso es para los viejitos. Pero después pensándolo bien... Atrevidos, Sí, pero cuando... Me acuerdo que con un amigo que yo quise muchísimo, que era Tabaré Vázquez, un día lo acusaron de viejo y yo le dije, compadre, no se achique, ¿no? Una cosa es ser viejo y otra es tener varias juventudes acumuladas. Y le encantó. Se sintió joven de repente. Así, ¿no? Y yo me siento igual. Entonces decidí escribir las memorias de la infancia y la adolescencia, que es cuando se va formando y nutriendo la personalidad, ¿no? Y casi que va evolucionando junto con el entorno, con la sociedad, con el país.
Y bueno. ¿Cómo fue recorrer esos años, revisitar esas memorias? Durísimo, por un lado durísimo, por el otro lado fascinante y emocionante. Porque mi padre era un trabajador rural, mamá también. Íbamos a la escuela a caballo en La Palma, cerca de Sarandí de Allí, después en Caraguatá, en Tacuarembó. Y yo fui el único en Minas, ya viviendo en Minas, el único que fue al liceo y al preparatorio a caballo, ¿no? Porque teníamos un tambito que nos daba de comer a unos 5 kilómetros. Ahora, la vida juvenil, la vida infantil incluso, ¿no? Estuvo llena de peripecias y de conocimientos primarios, como por ejemplo el primer contacto con la muerte, ¿no? Yo tenía 6 años, 7 años, y no fue natural, o mejor dicho, fue dramáticamente natural, porque íbamos saliendo de la escuela y la maestra nos dijo, la maestra Ventimiglia, bueno, cuando salgan de clase y no se entretengan corriendo carreras de caballo y vayan derecho a las casas, como decía, ¿no? Delante nuestro, la escuela estaba al lado de la planta de procesamiento de productos lácteos del frigorífico Modelo, me acuerdo. Y los tamberos, que eran 29 tambos, traían a los niños, a los hijos, a la escuela y después los pasaban a recoger. Uno de los tamberos llevó a sus 2 niños, los hermanitos Arena, con los tarros vacíos, y la maestra nos dijo, no se entretengan porque viene una tormenta terrible, y no exageraba. Una tormenta eléctrica tan poderosa que adelante nuestro iba el tambero con los 2 niños sentados al lado y un caballo de patas peludas, un percherón. Y adelante nuestro, a menos de una cuadra, un rayo cae sobre los tarros de leche que operan como pararrayo y en un segundo queda convertido en una escultura de carbón el caballo, el carro, los niños y el tambero, ¿no? Y yo tenía una compañerita que iba a caballo al lado de mí, cayó desmayada, ¡pum! Así creíamos que se había muerto, pero no. Eso que nos estuvo invadiendo los sueños nocturnos durante meses, ¿no? Era muy difícil de asimilar, ¿no? A mi padre lo trasladan, por ejemplo, a Caraguatá también, pero ahí en La Palma, la mayor parte de mis compañeritos eran negros, descendientes de esclavos libertos de Río Grande, de las facendas de Río Grande del Sur. Y mi primer amigo era un negrito fascinante que se llama Ananías das Neves, de las Nieves, y eran negros como el carbón. Don Braulio das Neves tenía 96 años cuando yo tenía 6, ¿no? Y él provenía de la nación benguela, que actualmente es Angola. Y nos hacía los cuentos que a él le hacían su abuelo, que había sido arreado hacia el galeón portugués por los traficantes de esclavos, y una aldea entera le dispusieron
para secuestrar a esos esclavos. Cuando digo esos esclavos, es porque don Braulio nos hacía juguetes a nosotros, todos de madera tallada. Y a todos los juguetes les ponía un número, el 44, en todos los juguetes. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los portugueses subieron al galeón, seleccionaron las chiquilinas en edad de parir, a los varones en edad de procrear, y eran 44. 44. Algunos no llegaron, la travesía fue terrible, porque no los dejaban cantar, no los dejaban conversar, si se rebelaban los tiraban por la borda, le daban para tomar agua del mar, por lo tanto muchos padecieron el escorbuto y murieron. Pero, perdón, ¿qué hacía el abuelo de don Braulio? Como no podían hablar, nada, le silbaba canciones de la aldea, ¿no? Y golpeaba con los pies en el suelo. Después del acontecimiento violentísimo de la muerte de los compañeritos por el rayo, mamá me prohibió que en los días de tormenta volviera a casa de la escuela y que me quedara en la casa de los Daneves, ¿no? Y yo me quedaba con ellos, ¿no? Y esa noche, era una maravilla escuchar a don Braulio contando las historias, ¿no? Y con Ananías creció una amistad fuertísima. Y muchos años después, estando ya en la dictadura, no solamente, yo me acuerdo que salí de Guatemala para meterme en Guatepeor, que la dictadura de Buenos Aires, la Argentina, un día, estando en una pensión, que para mejor una pensión rata, llena de perseguidos, argentinos, chilenos, bolivianos, 2 brasileros, 3 uruguayos. Y para mejor la pensión se llamaba Mi Noche Triste. La redundancia. Sí. En una noche de apagón me pregunté, ¿pero qué estoy haciendo acá? ¿No? Yo siempre pensé que los apagones eran los mejores acontecimientos culturales, ¿no? Porque no tiene más remedio que conversar con el otro. Los nietos ven por primera vez a la abuela en días, en meses de pronto, ¿no? Abuela, estabas ahí. Y dije, qué triste, porque fui a dar a mi niñez a la sociedad mínima de mis compañeritos y de su familia, y pensaba en los Daneves. Fui a dar a don Braulio. Qué triste es que haya gente que nazca, viva y muera y no deje ninguna huella sobre la tierra. Entonces ahí fue cuando me propuse rescatarlos del olvido, ¿no? Empecé a pergeñar cuentos que me di cuenta de la importancia que tiene el lenguaje oral a la hora de alimentar el lenguaje escrito, ¿no? De ahí empecé con los primeros cuentos del negro, Y ¿no? qué maravilla que ese registro de Ananías fue el que luego le abrió las puertas a todo lo que se le abrió después, ¿no? A ese mundo maravilloso de la literatura y a lo que le dedicó tanto de su vida.
Tal cual, Rita, es así, fue así. Estaremos esperando, dame la manito, estaremos esperando con muchas ganas esas memorias de infancia y juventud que nos queda clarísimo que como no podía ser de otra manera, son tuyas, pero para hacer justicia son de tantas otras y tantos otros que no las habían dejado por escrito, para bien de todos y todas. Qué lindo lo que decís, qué lindo. Gracias por estar, Nero, gracias por ser. Nos reencontramos en cualquier momento. Yo dije, vamos a hablar de lo que quiera él al final. Y siempre es una maravilla. Dale. Está bueno decirles que la novela que acabo de hacer de memoria tiene título. A ver. Y mi padre fue un personaje increíble, contradictorio, malo, bueno, pero querible. Y una tía a la que yo quería muchísimo me dice, su padre siempre tuvo suerte, pero en su vida nunca tuvo un día claro sin tormenta. Ese es el título de la novela. ¿Desde nunca? Sí. ¿Nunca tuvo un día claro sin tormenta? ¿O un día? Nunca. Ni un solo día claro sin tormenta. Ni un solo día claro sin tormenta estaremos esperando para leer. Gracias, Mario. Hasta la próxima, queridísimo. Gracias. Arriba, Mario Delgado Paraín. Entonces llegamos al final de esta letra chica. Y nos estamos retirando, como cada domingo hasta ahora les invitamos a quedarse con más charlas profundas, con ideas cruzadas con el profe y con la música de Sesiones Pegaso a las 11. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por la pantalla de TV Ciudad. Chau, que descansen.